de, como ustedes saben, formar parte del equipo asesor de gobierno de Gana Perú, forma parte de la comisión de transferencia, ¿no es así? Así es, que va a empezar a sus funciones ya, imagino que estas horas, estos días, así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, doctor, creo que usted es un economista reputado, financista además, debe saber perfectamente a qué obedece esta terrible caída de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no es así? Resaca. Claramente resaca. Esto es el final de la campaña. La campaña política ha acabado. Parte de la campaña ha sido una visión apocalíptica de lo que pasaría si gana Ollanta Humala. Entonces, que no obedecía a la realidad, sino a una imagen que se han autocreado y que han propugnado una parte de la campaña política. Y entonces lo que ha pasado es de que esto es como un vehículo que se ha seguido de frente cuando debería haber virado. Entonces, los agentes económicos, en lugar de hacer pausa y mirar, bueno, ahora qué es lo que realmente va a suceder, se intenta seguir largo. Correcto, pero digamos, tú sabes perfectamente que los mercados de capital, los mercados financieros siguen su propia lógica, ¿no es cierto? Son así, son muy objetivos, y quizás lo que creo que la mayoría está exigiendo en este momento es que ustedes como gobierno electo dé señales y acciones muy claras al mercado que tranquilicen, que den confianza para que las cosas sigan tal cual. No, primeramente, los mercados financieros son objetivos en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. En días y en partes de días pasan cosas muy raras, que son movimientos psicológicos, errores de percepción, apuestas, hay de todo. Lo interesante de la bolsa ayer es de que han habido caída de precio, pero muy pocas transacciones. No ha habido casi movimiento. O se tuvo que parar la negociación. No lo sé, ¿no? Se paró, lo cual está bien, es parte del reglamento, porque da tiempo para que la gente reflexione. Sino además tampoco hubieron muchos compradores. Entonces, como hubo poco movimiento, los precios siguieron cayendo, no se encontró comprador. Ahora, eso es un poco raro porque los precios están baratos. Usted entonces ratifica de una u otra manera lo que dijo el señor Curburneo, que lo ocurrido ayer era algo episódico. Sí, absolutamente. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque en realidad hemos planteado nuestra pregunta acá, María Acción, la gente está muy preocupada y digamos, ¿qué hacer? Porque hay que tomar acciones concretas. Bueno, cuando hay burbujas, hay fenómenos psicológicos en la bolsa que pasan cada tiempo, esos se autocorrigen para comenzar. Entonces, a veces lo que hay que hacer es dejar que la gente se dé cuenta, recapaciten y entonces el mercado se corrige solo. Número uno. Entonces, yo creo que hoy día eso es lo más probable que suceda, justamente porque no ha habido casi movimiento. Número dos, aquí hay un presidente electo, ni siquiera gobierno electo todavía, hay un presidente electo que todavía no ha formado gobierno y hay un presidente en funciones. No es que hay dos gobiernos, pero hay un solo gobierno. Entonces, hay autoridades económicas, MEF, Banco Central, Superintendencia de Bancos, CONACEF, que les corresponde lidiar con esto, en la medida que haya que hacer algo, ¿no es cierto? Ahora, todo el mundo dice, bueno, que ya el nuevo gobierno diga lo que quiere hacer. Caramba, este es un presidente electo que apenas le ha venido a visitar a las 5 de la tarde, la candidata que no ha ganado, ¿no es cierto? El presidente de la República acaba de mandar sus tres caras, ya se le pide que haga todo. Es lo que usted solicita tiempo. ¿Usted cree que esta formación de una comisión de transición ya sea una primer muestra de que ustedes están tomando las cosas con madurez y con coherencia? ¿Ya considera esto? Claro, hay un proceso. Un gobierno, un presidente es electo, lo primero que pasa es, se le felicita, ¿no? El perdedor va y lo saluda, el presidente de la República le manda a sus decanes, y luego el presidente electo lo primero que hace es formar una comisión de transición. ¿Por qué? Para irse haciendo cargo lentamente. Y la Constitución prevé que esto toma 2 meses. Entonces ya se ha dado el primer paso. Entonces, pero no vamos a esperar 2 meses para conocer quién podría ser el ministro de Economía, ¿no? Por lo menos algunos medios ya están arrojando que ustedes, algún vocero de Gana Perú ha dicho que esta semana se va a conocer, ¿cierto? Yo no creo que sea tan rápido. La verdad que es de prematuro saber cuánto tiempo. Eso es un tema que el presidente... Se lo pregunto a usted que está dentro, pues, de casa, ¿no? Ahí... Como le digo, recién se está comenzando, se está haciendo lo que hay que hacer, que es nombrar una comisión de transferencia. La comisión va a comenzar a trabajar hoy día en la tarde, va a comenzar a hacer sus cosas, tiene que organizar subcomisiones de cada sector, hay todo un proceso. Pero ¿sabes lo que pasa, doctor Chilosky? Y lo digo con el ánimo más constructivo y aportante en realidad. Usted entenderá que el plan de gobierno de Gana Perú, y más que todo, el señor Humala, desde el 2006, ha expresado justamente todos los temores que cualquier inversionista peruano o extranjero han tenido respecto al manejo económico del Perú. Que el señor haya cambiado hace 2 meses su plan de gobierno, lo cual me parece muy bien, lo modere, lo atempere, me parece correcto. Pero usted sabe lo que es un track record, ¿no es cierto? Usted sabe perfectamente lo que es el historial de la gente. No sería oportuno, práctico, positivo de parte de usted que diga, ok, perfecto,
este va a ser nuestro ministro de Economía, este va a ser nuestro presidente del Banco Central, o sea, justamente para dar tranquilidad al mercado, tomando en cuenta los antecedentes del señor Humala? Lo que sucede es que aquí hay dos cosas. En primer lugar, como digo, este mercado de ayer es una resaca. Hay que ver qué pasa hoy, qué pasa mañana, qué ha pasado, ¿no es cierto? Para comenzar. Número dos, lo que va a hacer este presidente electo está claro. Hay lo que se llama hoja de ruta, que son los lineamientos, en que hace ya más de un mes se tiene exactamente cuál es el programa que se va a implementar. Entonces, aquí no van a haber sorpresas. Lo que pasa es que hay gente que no ha leído eso o no lo ha creído. Bueno, tampoco creía que iba a ganar. Eso, no le han creído. Bueno, ahora ha ganado el caballero que ha tenido este programa, ¿no es cierto? Ha habido más de la mitad de los votantes le han creído, ¿no es cierto? Y han votado por él. Entonces ahora hay que volver a leerlo, hay que ver, y si hace esto, ¿qué va a pasar? Las cosas van a ir muy bien. Entonces hay que recapacitar más. Ayer he estado asustado porque todavía pensaba que se caía el mundo, no se ha caído, no se va a caer. A ver, del otro lado del mercado, las AFPs han dicho de que no han entrado al mercado para protegerlo. Caramba, si aquí han ido gangas para comprar. Yo no entiendo cómo han protegido las AFPs las cuentas de sus afiliados. Tendrán miedo de que siga cayendo. Ahora, pero no, estos son tan grandes que si ellos compran no iba a pasar. Lo contrario, estaría rebotado instantáneamente. Ahora la pregunta... a comprar bien rebotado. Entonces, ¿cómo es de que ellos...? No entiendo. Ahora, alguna lógica debe haber. Me encantaría oírla. Pero no, visto de fuera... Habrá que preguntarles a ella, porque si no en las especulaciones ahí nos vamos a quedar nadando todo el mundo. La pregunta acá es, se ha señalado que ustedes ya están trabajando en diferentes escenarios posibles que podrían darse a partir incluso ya del 28 de julio, que tienen una proyección así estimada. ¿Nos puede adelantar un poquito este trabajo en equipo? ¿Realmente quién está comandando el tema económico dentro de Gana Perú? Porque son varios los especialistas, por lo menos como usted, que tiene trayectoria internacional, un título de Harvard. Entonces, ¿quién realmente lleva las riendas para hacer las cosas claras? Bueno, eso no ha cambiado. Félix Jiménez ha sido el jefe de equipo. Sigue siendo la cabeza central. Los demás estamos colaborando. Se le corresponde a Félix. Él lo ha venido haciendo desde el principio. Lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien, ha incorporado muy bien a todo lo que nos hemos sumado en el esfuerzo. No nos ayuda mucho a todo Chiloje con esa ratificación. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque Félix Jiménez elaboró el plan 1, el que presentaron en el CAE. Pero a Félix Jiménez se le achaca muchas cosas. Yo lo conozco más de 30 años. Dicho se pasó, un plan muy consistente, pero de una orientación muy clara. O sea, ustedes han hecho un esfuerzo denodado, que además la población lo ha reconocido con su voto, para moderarse, y ahora me dicen que el que sigue comandando es Félix Jiménez, el que elabora el plan estatista, el de diciembre. Bueno, primero no era un plan estatista, eso hay que comenzar a tener cuidado. Intervencionista. Un plan con una política económica más activa de lo que otros grupos han propuesto, ¿no es cierto? Ahora, Félix, como comparte este esfuerzo de concertación, ha comandado y ha dirigido y ha participado en la elaboración de los lineamientos. Él ha estado a cargo de eso, lo cual hay que reconocer que esto es un caballero que ha incorporado, es democrático, inclusive es un buen académico que discute con sus colegas, pero sigue estando a la cabeza esto. Correcto. Sería el ministro de Economía, entonces, Félix Jiménez. ¿Perdón? Para usted debería ser el ministro de Economía. Mira, ese es otro tema. ¿Cómo se compone el gabinete? Es un privilegio el presidente electo, y yo no me quiero procesar respeto, no corresponde, hay que darle tiempo que el presidente la siga y piense lo que quiera hacer. Doctor Chilovsky, ustedes son plenamente conscientes, me imagino, de que con este primer plan de gobierno al cual hacía alusión Mario, ustedes tuvieron un importante respaldo de la población, pero no tan importante como el que ahora han tenido cuando han moderado un poco más el discurso de este plan y han aparecido la juramentación. Son conscientes de que van a tener que mantener sobre todo la fórmula de esta segunda etapa para complacer por lo menos a la gran mayoría que los ha respaldado en las urnas. ¿Cuáles son las primeras medidas que creen ustedes que se van a tener que aplicar ni bien lleguemos al 29 de julio? Bueno, podríamos decirlo. Dentro de todo lo que se ha propuesto, ¿cuál es la prioridad para usted? Bueno, en estas cosas lo prioritario siempre es mantener estabilidad macroeconómica. De manera que hay que tener política monetaria estable y hay que tener un programa fiscal consistente. Eso de todas maneras hay que hacerlo. Los dos pilares van a ser. Los dos pilares. Y el tercer pilar, que es el pilar social, se ha vuelto todavía más importante, porque ahora hay un tercer pronunciamiento. No, es una demanda fuertísima la que se ha generado. Miren los resultados de las urnas. Hay lugares en que han sido 80-20 a favor de Humala. Hay cerca de 5 departamentos, que es 70 y tantos a 20 y tantos. Exactamente. Entonces, con un respaldo de ese tipo, ese es un respaldo
pero es una exigencia también. Entonces lo que hay que ver ahora... que y peligrosa, si no se... Bueno, y no sabía antes que hay que responder eso con bastante rapidez. Sí. Eso es ahora el desafío. Ya que usted es una persona, digamos, importante, influyente en el equipo, o seguramente lo va a ser en el equipo económico de Gana Perú, queremos invitarlo a que nos acompañe a ver la respuesta que da la gente. Hemos formulado la siguiente pregunta en Cámara de Acción: ¿qué debería hacer el gobierno electo para devolver tranquilidad económica al Perú? De repente usted agarra un par de tips ahí, nos ayuda a resolver algunos problemas. Por ejemplo, Luis Salazar dice: en estos momentos pediría su rápido pronunciamiento acerca de quiénes serán sus acompañantes en la cartera de Economía, y queremos reafirme las garantías dadas en estos últimos días. Jesús Ramírez dice: Humala debería nombrar a un ministro de Economía independiente de la actividad política que brinde seguridad para empresarios e inversionistas, e incluso las amas de casa. Ajá. Juan Mantilla dice: el señor Humala debería presentar ya a los próximos jefes de las principales carteras. Pregunta: ¿es manipulable la bolsa? ¿Es buen momento para la compra de acciones? Bueno, hay algunos papeles que están bajos. Claro, y hay alguien, nadie le dice que va a subir mucho. Alguien de ahí tenía sus ahorritos, ¿no? Está preguntando. Martín Alejandro desde Madrid nos escribe: gracias. Lo que le pediría a Ollanta es urgente nombrar a su ministro de Economía. Es necesario para una estabilidad para el país. Propongo a Mercedes Arauz o PPK. No creo que lo acepten, ¿eh? Sí. Pablo Novoa dice: el primer ministro y ministro de Economía más solvente y más seguro para la estabilidad democrática y económica debería ser PPK. De lo contrario, el país podría colapsarse. ¿no? Bueno, la pregunta acá es de Madura. Mercedes Arauz o Pedro Pablo Kuczynski podrían en algún momento llegar a ser, no sé, una especie de asesores. ¿Ustedes cómo han quedado estas relaciones con economistas de trayectoria que han estado en los gabinetes, en la época de Toledo, que han estado en gabinetes anteriores, pero que estaban apoyando a la otra candidata? Claro, bueno, la campaña está demasiado fresca para empezar ese tipo de cosas. Habla un poquito complicado, ¿no? Pedro Pablo acaba de hacer una campaña bastante agresiva, a favor de Keiko Fujimori y en contra de Alberto Humala. Entonces ahora decir de que él se vuelve ministro todavía no es políticamente tiene que pasar el cafecito usual, todavía, ¿no? Entonces yo me parecía inusual si eso fuera a suceder. Ahora, pero Pablo es un hombre muy capaz, además gran amigo mío, somos amigos de infancia, todas esas cosas, pero además las amistades no se han roto con esta virulenta campaña electoral. Claramente se produce. Porque la mitad entre PPK y Alejandro Toledo creo que no va a quedar mucho, por más que... Bueno, ahí parece que han habido unas palabras duras. Uno trata de mantener las amistades y ponerla en algún marco las disputas políticas, ¿no? Porque después pasan las elecciones y finalmente es un solo país y hay que trabajar juntos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se unen esfuerzos ahora para salir adelante. Ahora, el que preguntaba ahí se debe comprar, obvio. Yo creo que en la noche del domingo dijo exactamente: aproveche y compre barato para que después venda caro, ¿no? Claro. Pero bueno, pero no tenemos que ir a la bolsa, Mario, después del... apenas se acá en el yo me quedaría paradito esperando a ver qué sucede, que eso lo prudente en este momento. Pero, doctor Cielo, que como usted comprenderá y lo que habrá visto a través de nuestras intervenciones de Cámara de Acción, es que la gente tiene mucho temor. Y ojalá que usted, que es una persona de tanta trayectoria en la actividad económica, en la actividad financiera, transmita esto al gobierno de Gana Perú, recoja el pedido de la población, porque la verdad lo que queremos todos es que, aunque a usted le parezca mentira, yo viendo ser un opositor al señor Humala, porque no estoy de acuerdo con su plan, sobre todo el plan 1, creo que aquí hay que apoyar al nuevo gobierno, hay que darle estabilidad, hay que darle crecimiento, el empleo tiene que seguir creciendo. Entonces, por favor, transmita usted estos pedidos al señor presidente electo para que ya tome acciones de inmediato. Está claro lo que se pide. También es cierto de que no se le puede pedir curar los problemas al señor que acaba de ser electo. Aquí hay un error, uno dice: acá nomás, ya lo hemos elegido, ya está a cargo. No es cierto, va a estar a cargo a partir del 28 de julio. Entonces, lo que ahora... Los norteamericanos tienen una frase que dicen: hay patos rengos, ¿no es cierto? El señor García ya es un pato rengo. Bueno, pero en Estados Unidos más que acá. Aquí hay la tradición y además es correcto que el presidente que esté en funciones, no se le puede tampoco invadir su potestad, su área, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Suerte a la Comisión de Transición también, que va a tener un papel importante.